Estamos en esta serie de Navidad y quiero comenzar con una historia. Porque era una noche de Navidad y resulta que un ángel se le apareció a una familia y ese ángel comenzó a hablar con la dueña, la ama de casa, la esposa, y le dijo: te traigo una buena noticia. Esta noche el Señor Jesús va a visitar tu casa. La señora quedó tan impresionada porque nunca creyó posible que ese milagro sucediera justo en su casa. Así que comenzó a preparar la cena y opciones para que Jesús elija: pupusas, tamales, asado. Obviamente que iba a elegir asado Jesús, pero dio opciones. De repente suena el timbre y era una mujer mayor, mal vestida, de rostro sufrido. Había perdido todo. Y le dice: señora, al ama de casa, ¿no tendrá algún trabajo para darme? Soy viuda y estoy pasando mucha necesidad. La señora le contestó: ¿a vos te parece que esto es horas de estar molestando? Vuelve otro día, porque ahora estoy muy ocupada con la cena, preparándosela para alguien muy importante que nos va a visitar. Así que de repente vuelve a sonar otra vez el timbre y ahora es un hombre que se ve cansado, mayor. Y le pregunta: señora, mi camión se descompuso, es mi fuente de trabajo. Y me gustaría saber si tiene herramientas para poder prestarme y poder arreglarlo. La señora, que estaba limpiando los vasos de cristal y los platos de porcelana, comenzó a irritarse. ¿Usted piensa que mi casa es un taller mecánico? Estoy esperando a alguien especial. Por favor, vuelva otro día. Y cerró la puerta. Finalmente, estando adentro, vuelve a sonar el timbre. Y ellos comienzan a preguntarse: ¿será que llegó Jesús con toda la familia? A lo mejor llegó. Y cuando abre la puerta, aparece un niño, evidentemente en necesidad. Señora, ¿tendrá algo de comer? Y la señora empieza a decir: ¿pero qué pasa? Hoy todo el mundo decidió venir a casa. ¿Cómo voy a darte comida si todavía no empezamos a cenar? En todo caso, volvé mañana y de lo que sobra te lo doy. Por fin la cena estuvo lista. Toda la familia esperaba la ilustre visita. Sin embargo, pasaron las horas y Jesús nunca apareció, hasta que finalmente, cansados, se fueron a dormir. A la mañana siguiente, al despertar, la señora se encuentra con el mismo ángel que le había dado el anuncio y, muy molesta, le preguntó: ¿cómo puede ser que un ángel mienta? Preparé todo con tanto esmero. Esperamos toda la noche y Jesús no apareció. ¿Por qué nos hiciste creer algo e ilusionarnos con todo esto? No fui yo quien mintió, dijo el ángel, sino que usted no tuvo ojos para ver, porque Jesús estuvo aquí 3 veces, pero no fuimos capaces de reconocerlo y recibirlo. Te tengo una noticia. En 10 días es Navidad. ¿A quién estás esperando? ¿A cuánto invitaste? Porque se suele llenar la casa. ¿Ya comenzaste a planear qué es lo que se va a comer? Porque todo eso está bien, pero no vaya a ser que no veas a Jesús en medio de tanta celebración y te suceda lo mismo que pasó durante el nacimiento de Jesús, donde hubo personas que se lo perdieron y estuvieron ahí mismo en Belén.
Es increíble cómo todos en Belén pudieron haber sido parte y tener un papel protagónico, pero todos pasaron desapercibidos en la historia. El posadero estaba tan ocupado con tantos clientes que se perdió la única posibilidad de ser testigo presencial del nacimiento. Imagínate la fama que hubiera tenido esa posada. Acá nació Jesús y estuvo distraído. El rey Herodes tenía tanto temor de que alguien lo reemplace y le saque el trono que se perdió la única oportunidad de ser el rey, dándole la bienvenida al Rey de Reyes. Imagínate lo que diríamos del rey Herodes si él hubiera hecho eso, y se lo perdió por estar distraído. Los sacerdotes, sabiendo dónde iban a ser y conociendo perfectamente la profecía, por indiferencia y por orgullo y por decir no necesitamos a un Salvador, se lo perdieron. Imagínate lo que estaríamos hablando de los sacerdotes si lo hubieran reconocido. Los habitantes de Belén, escúchame, mira este detalle. Estaban ahí. ¿Me vas a decir que no vieron la estrella? ¿Me vas a decir que no escucharon el alboroto que se armó en el cielo? ¿Me vas a decir que no vieron semejante luz que comenzó a iluminar? Belén no era grande, según algunos estudios arqueológicos. Esto me llamó la atención porque en mi mente yo tenía otra idea de Belén. Se encontraron ahora algunas ruinas arquitectónicas enterradas y según las murallas, las primeras murallas del tiempo posiblemente de Jesús, Belén no tenía más de 300 personas, de 300 habitantes. Estamos hablando de 50 o 60 familias. Estamos hablando de que la comunidad que está atrás de la iglesia era más grande que todo Belén. ¿Me vas a decir que no escucharon nada? ¿Me vas a decir que no vieron nada? A ver, hay dos opciones. O estaban todos dormidos, que puede ser, o estaban tan distraídos con tantas celebraciones familiares, comiendo a reventar, que habiendo presenciar todo, se perdieron todo. Sin embargo, hubo un solo grupo de personas que respondieron a lo que sucedió de una manera diferente a todos los demás. Todos tuvieron su momento de ser protagonistas de esta historia divina. Todos se lo perdieron, menos este grupo de personas, los pastores. Y es increíble cómo la respuesta de los pastores determinó en esta historia el rol protagónico de los pastores en esta historia. ¿Sabes por qué? Escucha esto. Porque mi vida no se define por lo que hago, sino por mi respuesta a lo que Dios espera que yo haga. Digerilo. Porque por mucho tiempo hemos puesto más énfasis en la productividad y no en ser obedientes al plan de Dios para nuestra vida. Otra vez más, a la luz de la palabra, se comprueba que se trata de responder con obediencia a su propósito en nuestra vida. Así que, viendo un poco de historia para saber quiénes son estos pastores y cómo respondieron, me gustaría comenzar diciendo que Belén, me encanta la inteligencia artificial, porque ahora no tengo que sacar fotos de Google. Simplemente le digo, ¿cómo sería esto? Y le digo, porque según la palabra, Belén tenía grandes espacios y era un lugar donde había mucha oveja. ¿Por qué? Le digo, quiero que me imagines un cuadro. Y acá estamos. Interesante porque Belén era amplio y los pastores necesitaban lugares amplios para poder prever los peligros que se acechaban. Por otro lado, Belén era estratégico porque no se me vayan para atrás, miren esto. Déjenme hablar de las ovejas, son las reyes, son acá las reinas de todo. Estas ovejas, posiblemente, esto es deducción, como estaba tan cerca Belén de Jerusalén, posiblemente lo que ellos criaban no eran cualquier tipo de ovejas, sino que eran las
ovejas que podían haber llegado a calificar para los sacrificios. Y eso es un simbolismo muy fuerte, porque ellos que cuidaban este tipo de ovejas fueron testigos y dejaron estas ovejas porque ahora el último cordero es el que iba a sustituir a todos esos corderos. ¡Wow! Pero esto es deducción. Así que es muy especial Belén en este cuidado de ovejas. Ahora, si analizamos ahora sí el oficio del pastor, le dije, imagíname un pastor sucio, un pastor característico de esa época, y salió esto. No es cualquiera, simplemente quiero que recrees tu mente para que cuando llegue la enseñanza, esto es toda introducción, puedas entender un poquito más el rol de los pastores. El oficio del pastor no era nada fácil. Desde la antigüedad los pastores eran marginados. Eran considerados un peldaño por encima de los leprosos. Escúchame bien, estaban los leprosos y arriba de los leprosos estaban los pastores. Si vos lees la historia de Egipto, ellos repudiaban a los pastores. Todo el tiempo eran rechazados. Para ellos no había fiestas, días, noches, porque los animales necesitaban de ellos todo el día. Por eso los fariseos, los judíos, los consideraban impuros y los perseguían y les daban sanciones religiosas porque trabajaban hasta los sábados, que según las leyes era el día que tenían que descansar. Y ellos no paraban, así que eran perseguidos. Incluso al no ser confiables, si eran perseguidos y sancionados, no calificaban para defenderse o autodefenderse en ningún juicio. Tenían todas de perder. Ahora, uno imagina a un pastor sentado tocando el arpa, como David, componiendo. Pero el mayor tiempo del pastor no era cuidar relajado a las ovejas, sino prever ataques de dos tipos. Primero, los externos, lo más común, lobos. Lo segundo, más normal, aves rapaces que venían y se llevaban con sus garras a los corderos. Después ya habían desaparecido porque ya 700 años antes David lo había vivido, pero ya había mucho menos osos y mucho menos leones. Además, había ladrones de ovejas y ladrones que les robaban y los golpeaban a los mismos pastores. Así que no era solamente cuidar ellos a las ovejas, sino cuidarse ellos mismos de personas y malandros. Además de prever todo lo externo, había ataques internos, como las enfermedades contagiosas. De repente me puse a investigar qué enfermedades tenían las ovejas en esa época. Porque uno cree que las ovejas estaban todas bien. No, había enfermedades muy fuertes como la sarna. Otra de las enfermedades eran los gusanos en los intestinos. Entonces ellos, a través de hierbas medicinales, tenían que curar una por una a todas las ovejas porque era contagioso. Así que no era tanto tocar el arpa y estar sentado mientras las ovejas tranquilas comían. Todo el tiempo era estar en alerta. Además, era normal que se quiebren las patas porque había muchas piedras, que se caigan en peñascos y se lastimen. Además de que las ovejas se perdían y tenían que ir a buscarlas. Además de que cuando nacían el pastor ayudaba en el nacimiento. Y además que cuando morían tenían que separarlas. Era mucho trabajo, ¿eh? Y evidentemente, aunque no era un trabajo que requería formación académica, no era un trabajo para gente despistada. Supongo que tendrían habilidades extrañas. Por ejemplo, ese oído suficientemente desarrollado para intuir que se acercaba o se acechaba un peligro. O esa visión tan especial para poder leer el color de las nubes y saber si se acercaba vientos o lluvias fuertes para proteger al rebaño. ¿Te das cuenta por qué la palabra
siendo una profesión tan baja, siempre otorga un lugar de honor a los pastores. Abraham, Moisés, David, Amós o el mismo Jesús, que se autodenomina el buen pastor en Juan 10. El trabajo del pastor sería hoy catalogado como un trabajo humilde, esos trabajos que nadie quiere hacer, el cual es un concepto erróneo porque la humildad no es una característica del trabajo, sino que la humildad es la característica del corazón del trabajador. Por eso, siendo toscos, nada refinados, armados con palos, vigilantes y seguramente desconfiados de todo, antisociales, rechazados por la sociedad, malolientes, esos pastores, no estos pastores. ¿Ok? Dios decide darle justamente a ellos la gran noticia. ¿Por qué te hablo tanto del corazón y de lo que era el pastor? Porque Dios decide a ellos darles la novedad y no a la élite religiosa, política, ni a los nobles de Roma, ni a los escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque Dios escribe perfecto siempre sobre renglones imperfectos. Y ahí estamos vos y yo. Los pastores se convirtieron en una cátedra de humildad, amor y comprensión. Los pastores nos recuerdan una y otra vez que la gloria del cielo y la esperanza de la vida eterna es para todos, no para algunos. Los pastores no brillan por su profesión, sino por su corazón cuando ejercen su profesión. Los pastores representan a esas personas que deciden no perderse nada y responden con obediencia. Así que teniendo en claro el contexto, porque esto fue introducción, ahora estamos listos para estudiar la palabra. Tenés en claro este rol. ¿A quién escogió Dios? Te aseguro que si hubiera estado en nuestras manos, no escogíamos para dar una noticia a ese grupo de personas. Hubiéramos escogido a otro tipo de personas, para asegurarnos que esto se riegue bien. Sin embargo, Dios escoge a ellos. Y ahora me gustaría ir a Lucas, porque ahora vamos a empezar a desglosar en estos minutos, para que veamos qué diferencia en la respuesta a la noticia hubo en los pastores a todos los demás que fueron parte de la historia. Lucas 2:8 dice que en esa misma región, ya vimos la región, ya vimos cómo era, había unos pastores que pasaban la noche en el campo, ya vimos el rol de ellos, turnándose, ya vimos y entendimos que trabajaban de día y de noche, no paraban. Hasta ahora todo es claro. Los pastores estaban en oscuridad, estaban en silencio y es interesante porque este es el verso 8. Pero si vos lees el verso 7, Jesús está naciendo. Todo está en paz, por eso sale noche de paz, noche de amor, porque era ese nacimiento. Pero a la misma vez que está naciendo Jesús, versículo 8, ahora en vez de ser noche de paz y noche de amor, ahora se vuelve noche de terror y noche de escándalo. Porque todo estaba en silencio en el nacimiento, pero en el momento que están haciendo, ahora viene el anuncio a los pastores y es fácil decir un coro angelical, que eso después se lo explico en otra predicación porque no cantaron esos ángeles. Eso es tradición. 2 veces cantan los ángeles, ahí no cantan, hablan, dicen. Los dejo picados, estudien. Resulta, versículo 9, que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Claro, ¿cómo no se van a llenar de temor? Era noche de paz y noche de amor, todos tranquilos, en silencio, naciendo Jesús. Y al mismo tiempo, ahora el escándalo en el cielo. ¿Cómo no se van a llenar de temor si nunca pasaba nada en Belén? Si todas las noches era lo mismo. Lo peor que podía pasar era que vivieran los peligros normales que ellos sabían, animales o personas que querían robar. Solo imagínate, por un momento estar acampando y en medio de la fogata que se te parezca algo arriba como un ovni y que se te quede pegado arriba y te empiece a hablar. Pensá qué harías, nada más.
Ahora, qué interesante que solo un ángel el que se les aparece y atrás la gloria. Y lo primero que dice este ángel es: no tengan miedo. Ahora, escucha esto es muy interesante. Después de él decir tranquilos, que ahora lo voy a explicar, viene la explicación. Traigo buenas noticias que serán motivo de alegría. Yo no sé qué alegría iban a tener si estaban aterrados, pero por eso aclara. Para todo el pueblo. Hoy nació en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Un momento, déjeme analizar esto. Primero, ¿quién habrá sido ese ángel? Tal vez Gabriel. 4 veces en la palabra aparece un ángel hablando. Las 4 veces se dice que él mismo se presenta como Gabriel, 2 veces a Daniel, 1 vez a Zacarías en Lucas 1 y 1 vez a la Virgen María. Y las 4 veces Gabriel dice: no tengan miedo. Así que posiblemente era el mismo Gabriel diciendo: no tengan miedo, porque me imagino que la primera impresión al encontrarte con un ángel debe ser terrorífico. Es fácil decir: wow. Me encantaría que un ángel baje y me diera dirección. ¿Te aseguro? Pensá por unos momentos. Imagínate, en el cine vemos algo que no es real y te asustás. Dios mío. Bueno, ¿cuál habría sido nuestra actitud si hubiéramos sido los pastores? ¿Huir? ¿Correr despavoridos? ¿Gritar? ¿O simplemente ignorar el mensaje por estar ocupados? ¿No creer? Porque podían haber no creído. Los pastores decidieron no perderse nada, a diferencia de todos los demás actores de reparto de esta historia divina, porque ellos decidieron dar testimonio de lo que estaba pasando a los que se habían perdido todo. Y si tu pregunta es: ¿cómo hago para en esta Navidad no perderme nada? Porque es muy fácil perderse todo. Quiero, a la luz de la palabra, dejarte 3 acciones que hicieron ellos, simples, pero que van a ir directamente a tu corazón y el Espíritu Santo te va a confrontar. Porque faltan 10 días y estás a 10 días de tomar decisiones para que esta Navidad sea diferente. ¿Estamos? ¿Me seguís? ¿Cómo hicieron para no perderse nada? En medio del escándalo, imagínate en el cielo. Belén no había luz, había antorchas, así que no estábamos acostumbrados a ver la luz. Lo máximo que podía pasar eran estrellas que iluminaban, pero una luz. Así que eso fue escandaloso. Ellos, en el medio de eso, tuvieron la capacidad de escuchar atentos la voz de Dios. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Este es el primer antecedente en la Biblia de que en cada Navidad uno se la pasa corriendo. Y no está mal correr, solo que hay que decidir por qué uno corre. Y hay 2 opciones. Uno corre para anunciar la razón de esta celebración, o uno corre para autoinvitarse y decidir ser la razón de esta celebración. Los pastores vivían bajo presión laboral. ¿Te suena conocido esto? Y si se descuidaban un minuto, seguramente había pérdidas porque algunas ovejas se irían, y esto implicaba graves consecuencias económicas. No eran dueños de nada, eran mayordomos de rebaños que tenían un dueño. Sin embargo, lo que vemos en los pastores es el resultado de una vida seguramente de oración y de dependencia de Dios, mientras buscaban y estaban
bajo esa presión laboral, porque no hay manera de explicar la reacción que tuvieron. No hay manera. No es lógico que estén tranquilos, que venga semejante escándalo, que haya un anuncio y que en vez de correr digan, vamos a ver si esto es cierto o no, y que dejen todas las ovejas. Lo único que nos puede garantizar de eso es que había una relación de dependencia con Dios y sabían lo que podía llegar a pasar. Y es increíble porque estos pastores anónimos, que no sabemos los nombres, reaccionaron igual que otros pastores que sí sabemos los nombres. Abraham, siendo pastor de ovejas, fue amigo de Dios. Moisés recibe la revelación de Dios en el silencio del Sinaí, siendo pastor. David escribe las canciones más extraordinarias pastoreando ovejas. Es que pasa algo cuando uno escucha la voz de Jesús. Él trae dirección. Él siempre tendrá instrucciones para mí. Él me sorprenderá con noticias divinas para mi vida. Y eso le va a dar a mi vida la luz y va a iluminar mi siguiente paso. El problema es, ¿cómo hago para escuchar su voz? ¿Cómo hago para reaccionar correctamente a su voz? ¿Qué pasa si corro? ¿Y si huyo? ¿Y si ignoro? ¿Y si no escucho nada? Y esto tenés que empezar a pensarlo porque posiblemente puedas terminar este fin de año tan ocupado como el posadero, con mucha gente por atender, y te pierdas todo. Déjame darte un consejo. En esta Navidad necesitas parar tu agenda. Fíjate, tu agenda debe estar muy cargada. Para tu agenda. Para todas las responsabilidades. Porque no hay forma de escuchar su voz cuando estás tan aturdido con otras voces. Todo no se puede hacer a la vez. Por eso algo tenés que dejar. Es una cuestión de prioridades. O escuchás su voz, o los vecinos vuelven a escuchar cómo celebrás a la manera hispana, como todas las Navidades. En segundo lugar, los pastores decidieron no perderse nada poniendo sus ojos en Jesús. Mirá lo que dice, fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaban acostados en el pesebre, y cuando vieron al niño contaron lo que le había dicho acerca de él, y cuanto lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Escuchaban bien, no solo escucharon su voz, sino que obedecieron lo que escucharon. Ellos tuvieron una respuesta inmediata a la voz de Dios. Los magos también obedecieron. Pero no olvides que eran hombres sabios, habían estudiado, eran buscadores de la verdad. Ellos conocían de memoria el Antiguo Testamento y sabían lo que se había profetizado. Estos pastores eran hombres sencillos, sin preparación, pero lo suficientemente sabios como para responder a la voz de Dios rápidamente, sin tener una razón lógica para responder. No sabían a qué estaban respondiendo, pero supieron que era Dios y obedecieron. Loable. La prisa de los pastores por ir a ver a Jesús es la consecuencia del tiempo que habían decidido invertir en conocer a Jesús. Y hay una ley que es indiscutible. A más tiempo con Dios, más rapidez en responder obedientemente. Ahí tenés la medida de cuán cerca estás de Él. Hay prisas que son fruto del alocamiento y la precipitación. Los que actúan así se mueven muy rápido, pero no tienen idea hacia dónde van. Y esa no es la prisa de los pastores. Ellos sabían muy bien a dónde ir, porque escucharon las instrucciones completas y las obedecieron. Por eso, la obediencia se inicia con una decisión. ¿Te diste cuenta que cuando el ángel se aparece, no enfatiza su presencia
enfatiza las instrucciones, el mensaje de Dios, porque no buscaba la admiración de los pastores, sino que fueran obedientes. El problema con la obediencia es que siempre tenemos una idea diferente y normalmente es mejor. Dios no puede salvarnos hasta que no dejemos de intentar salvarnos a nosotros mismos. No se puede tener a Cristo como nuestro Salvador hasta que yo no deje de tratar de llegar al cielo por mi propio esfuerzo. Por eso en la obediencia, solo en la obediencia es cuando puedo llegar a ver al Salvador cara a cara. No hay otra forma de verlo. Caminando en fe, aunque no tenga lógica. En la obediencia puedo conocer el propósito para mi vida. ¿Te imaginas si hubieran dicho los pastores, perdón, en realidad no tengo tiempo para pensar en un Salvador? No me da, no puedo pensar. Ni siquiera tengo tiempo para pensar en mi futuro. ¿Cómo voy a pensar en la eternidad? Si el negocio me demanda demasiado. Si mis proyectos personales son tan grandes que no tengo tiempo, la economía no anda bien y tengo que esforzarme más. No tengo tiempo para pensar en esas cosas. ¿Te imaginas? Ellos se lo hubieran perdido como los sacerdotes, que por indiferencia no vieron nada y sabían todo. Sin embargo, ellos decidieron no perderse la oportunidad de conocer al Salvador cara a cara. ¿Querés que esta Navidad sea diferente? Que tus ojos, antes de ver los regalos que vas a recibir, busquen el mejor regalo, que es el rostro del Señor. ¿Querés algo diferente? Hacé algo diferente. Te aseguro que esta Navidad va a tener sentido. Y termino con esto. Andrés, si querés venir. Y Charlie. Los pastores decidieron no perderse nada porque es increíble. Ellos decidieron anunciar todo lo que habían recibido. Todas las buenas noticias no se las guardaron. Salieron corriendo a que todos supieran lo que estaba pasando. Cuando vieron al niño, cantaron, contaron lo que se había dicho y cuando lo hicieron se estaban asombrando de lo que el pastor decía. Escucha esto. Recordad quiénes eran estos hombres. Eran pastores de rebaño, sin preparación. No eran teólogos, no predicaban, no eran sacerdotes, no eran escribas, no eran confiables. Eran simples pastores de ovejas que trabajaban en el campo y fueron obedientes. Pero hicieron tres cosas, escucha esto, tres cosas que los hicieron diferentes. Escucha, creyeron lo que los ángeles habían anunciado, corrieron a encontrarse con Jesús, que era lo que los ángeles habían anunciado, y decidieron contar a otros lo que habían visto. Esas son las tres acciones que hicieron. Y resulta que esta misma secuencia, 33 años después, cuando Jesús está resucitando, vuelve a suceder exactamente igual. Las mujeres que fueron al sepulcro creyeron lo que los ángeles habían dicho. Entraron a ver que Jesús ya no estaba en la tumba y contaron a otros lo que habían visto. Exactamente igual. Y qué increíble que esta es la misma secuencia que sucede cuando tenés un encuentro con Jesucristo. Crees que Jesús murió por tus pecados, decidís acercarte a Jesús y ahora comenzás a contarle a todos los demás el cambio que hay en tu vida. Es lo mismo. No se trata de creer solamente y acercarse a Jesús, sino de que a través de lo que experimento al encontrarme con Jesús, ahora no te calles y des la noticia de lo que pasó con tu encuentro con Jesús. Lo hicieron los pastores, lo hicieron las mujeres. Ahora te toca a vos. Porque si no te falta lo más importante. Me acerqué, me encontré y me callé la boca. Te lo perdiste como el posadero. Sos tan egoísta como Herodes. Pero los pastores priorizaron que todos los que se perdieron la noticia supieran de esta noticia. ¿Y cuál es la noticia? Que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
La respuesta de los pastores no fue disfrutar que Jesús había nacido. No se quedaron pensando, tuvimos la exclusiva. Fue anunciar a todos que finalmente el Salvador del mundo había llegado de la misma manera que los ángeles habían hecho con ellos. ¿Querés que esta Navidad sea diferente? No cierres tu boca. Es el momento en el año donde la gente más sensible está y donde más todos hablan de Jesús. Porque al ser Navidad, dentro de lo comercial, vas a ver figuras, palabras, la razón de esta estación. Todo tiene que ver con Jesús. Callar la mejor de las noticias es perderse la Navidad. Celebrar con la familia es ser como el posadero. Enfocarse en la comida es ser como Herodes, como el pueblo, pasándola tan bien, pero se perdieron todo. Anunciar que nació un Salvador es la mejor respuesta a la mejor noticia, como hicieron los pastores. Cierra tus ojos. Y pastor, ¿qué decisión se toma acá? Es que es nuestra decisión y me incluyo. No puede pasar este año que nos perdamos. ¿De qué se trata todo esto? Me apena, me avergüenza. Delante de los ojos de Jesús, ser comparado como el posadero o como los habitantes de Belén, que se perdieron todo. La mejor respuesta es abrir mi boca. Hay mucha gente que se lo va a perder y Dios te escogió a vos como escogió en ese momento a los pastores para que des la mejor de las noticias. El Salvador nació y Él quiere vivir en cada corazón. Gracias, Padre, por tu palabra. Es maravillosa. Es confrontativa. Es directa. Y es como que al abrirla hay como una cirugía en nuestro corazón, donde va saliendo todo aquello que no es tuyo y no es fácil. Pero Padre, queremos ser como esos pastores que en un acto de fe, hoy seguimos hablando de ellos por su obediencia, no por su capacidad, no por su productividad, por su fidelidad y por su obediencia. Porque entendieron de qué se trataba. De anunciar la más maravillosa de las noticias. El Salvador nació. Y todo el mundo lo tiene que saber. Te bendecimos. Te damos toda la gloria y honra y nuestro compromiso de que esta Navidad no nos distraigamos y no se nos pase sin recordar lo más importante. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.